funcionamiento de la economía cubana. Los resultados de haberlos detonado hubieran sido desastrosos, y es indudable que de ponerlo, por ejemplo, en Tropicana, como se me orientó en el segundo show, iba a provocar la muerte de turistas y de personas inocentes. En este mismo periodo, directivos de la Fundación Cubano-Americano, alumnos aventajados de la CIA, crearon el Frente Nacional Cubano, célula clandestina y brazo armado de la Fundación, desencadenando una ola de terror que fue promocionada, financiada y organizada desde el territorio norteamericano, utilizando todos los métodos aprendidos por el imperialismo: infiltraciones armadas, ataques piratas, sabotaje y colocación de artefactos explosivos. Este financiamiento llegó a Centroamérica, donde el connotado terrorista Luis Posada Carriles creó una red de mercenarios centroamericanos. En Cuba, durante ese periodo, entraron más de 30 artefactos explosivos, 18 en menos de un año. 11 explotaron en diferentes instalaciones turísticas, provocando una víctima fatal, el turista italiano Fabio Di Selmo, varios heridos y cuantiosos daños materiales. En este periodo que hablamos, los mismos terroristas, ya conocidos por la CIA y el FBI, colocaron bombas en Nassau, en México, en territorio norteamericano y principalmente en Miami. La detención del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca confirma el papel dirigente de la Fundación Cubano-Americana y el rol principal jugado por Posada Carriles en las actividades terroristas contra Cuba. Fundación Nacional Cubano-Americana, creada en 1981 por interés del gobierno estadounidense. Dirigida en sus inicios por Jorge Mascanosa, agente de la CIA y arraigado seguidor de Fulgencio Batista. La fundación organiza grupos de presión en el Congreso norteamericano contra la Revolución Cubana. Iniciativa de importantes ideólogos del Partido Republicano a fin de anexar Cuba a los Estados Unidos. Devino aparato estratégico para el control político en el sur de la Florida y de apoyo al terrorismo contra Cuba. Varios de los principales directivos han sido procesados en Miami por corrupción, soborno y otros delitos. Luego de escándalos financieros y debido a intereses individuales de protagonismo, surge de sus filas en el año 2001 el Consejo por la Liberación de Cuba, otra organización terrorista vinculada a brazos armados como Alfa 66 y Comandos F4, entre otras. El Consejo por la Liberación arrasó consigo a las figuras más violentas de la Fundación, destacándose Ninosca Pérez Castellón, Roberto Martín Pérez, Horacio Salvador García Cordero y Luis Zúñiga Rey. San Salvador, ciudad para la siguiente misión de Posada Carriles. Un joven veinteañero era el escogido. Hasta su trabajo en los talleres Moltruck llegó la convocatoria para poner bombas en Cuba. En 1996 era enviado a La Habana para estudiar el terreno del encargo. A su regreso comenzó el plan de entrenamientos. Me empiezan a enseñar formalmente cómo es la fabricación de las bombas, cómo se colocan las cosas. El 12 de abril de 1997 explota una bomba en la discoteca H del Hotel Meliá Cohiba. Era la primera acción de la serie de atentados terroristas contra los hoteles ejecutada por la red montada en Centroamérica por Luis Posada Carriles y financiada por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Conocí a La Habana, regreso, y me fijo en la discoteca que estaba en el Hotel Meliá Cohiba. Parece que el nombre de la discoteca en aquel tiempo era Che. El programa para 99 horas, 59 minutos, la bomba. Llego a la discoteca más o menos como a las 10 de la noche, entro al baño, llevaba la bomba en la bolsa del pantalón, la coloco debajo de los lavamanos. Estoy un ratito en la base y de ahí me voy.
30 de abril de 1997, fuerzas especializadas del Ministerio del Interior logran desactivar una carga explosiva descubierta en el piso 15 del Hotel Meliá Coiba. La cantidad exacta parece que andaba 1,5 kg o 2 por ahí de explosivo. Más calculadoras, más un dispositivo electrónico, más una batería de 9 voltios, los detonadores, plumones adentro de las minas, donde está la tinta, y ya el explosivo venía colocado en los zapatos, la calculadora y los dispositivos electrónicos venían a la vista junto con las baterías en el equipaje. Salgo de viaje y en esa ocasión se colocan las bombas, una en el Comodoro y la otra en el Coiba. 4 adolescentes jugaban a principios de marzo de 1997 en los jardines del Hotel Comodoro, mientras tomaban un receso del torneo internacional de ajedrez junto a otros 40 pequeños de todo el país y adultos de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú. Allí encontraron una bolsa blanca con la que jugaron fútbol. Minutos después, la curiosidad les hizo abrir el improvisado balón. La calculadora llamó su atención y la desprendieron de una plastilina, del tubo metálico, la batería y un circuito integrado. La casualidad les salvó la vida. El Comodoro fue en el jardín, prácticamente el que colinda con la playa, con el mar. Yo salgo el día siguiente de regreso a El Salvador, y estando en El Salvador y pasando el tiempo, la bomba no explota. A mí me pagaron por bomba que explotaba $2,000. De julio de 1997 se producen 2 explosiones casi simultáneas en los hoteles Capri y Nacional. 4 personas resultaron heridas. Fue cuando puse los explosivos en el Hotel Nacional y en el Capri. Ambos fueron en el lobby, porque esa fue la misión que se me dio, que se pusieran en los lobbies. Sale de viaje, coloca las 2 bombas, sale la noticia y se le pagan $4,000 a Raúl por las 2 bombas, $2,000 por cada una. Nadie me ayudó aquí ni tuve ningún contacto. El único que mantuvo contacto telefónico fue Chávez Abarca, que sí me llamaba periódicamente al hotel para verificar cómo estaba todo, cuando yo iba a realizar los atentados. Posterior a eso, cuando ya los realicé, que ya él lo sabía, y ya eso nada más. Que te cercioré bien cuál es la descripción. No, yo sé. No lo vas a decir, no te preocupes. Yo lo único que te pregunto es que si te pudiera cerciorar bien de la descripción. Chávez me había pedido pruebas. Él quería que yo entrara
después de poner el explosivo, a tomarle fotos. Y entonces yo valoré la situación y valoré que será un suicidio regresar. 4 de agosto de 1997, explosión terrorista en el Hotel Meliá Coimbra. Llegué a Cuba y miré los lugares turísticos. Yo tenía la potestad de decidir qué iba a hacer o qué no iba a hacer y dónde lo iba a hacer. Ya visité ciertos lugares y bueno, para al final decidí pues hacerlo en el lobby del Hotel Meliá. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar de esas del lobby del hotel, allá ubicada en una esquina. Abrí el periódico, me puse a leerlo. En lo que lo estaba leyendo, saqué el artefacto, lo mantuve aquí. Por momentos me quedaba observando y en un momento estaba leyendo el periódico. Lo que hice fue bajar el artefacto y meterlo abajo del sofá. De ahí esperé un momento más, terminé de ver el periódico, lo dejé sobre la mesa y fui a... En 1998, el Exclub de Prisioneros Políticos, una de estas organizaciones extremistas, presidida por el ya fallecido Rolando Fernando Borges Paz, reclutó y entrenó para poner bombas en mausoleos cubanos al villaclareño Juan Francisco Fernández Gómez, presidente de uno de los grupúsculos de mercenarios internos, a quien, en una de las visitas a esa ciudad de la Florida, le preparó una contraseña para recibir al terrorista que le traería los artefactos explosivos a Cuba. Como es conocido, el 10 de junio de 1998 fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí el ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, intentando ingresar al país con 2 de estos artefactos explosivos, al que le fue ocupada la foto de la nieta de Juan Francisco, entregada por su reclutador Luis Faustino Clemente Posada Carriles, que además le mostró una imagen del que sería su contacto en La Habana con una gorra 100% cubana. Esta era precisamente la contraseña preparada por Borges Paz con Juan Francisco en Miami. Ni este último había estado en El Salvador, ni Otto René en Miami. Una vez más la conexión del terrorismo quedaba al descubierto. En uno de los mensajes hechos con escritura secreta enviados por Borges Paz a Juan Francisco y revelados con una lámpara ultravioleta que también le entregara en Miami, se pudo apreciar que la operación criminal se denominaba Tía Ramona y dependía, a la altura del 27 de febrero de 1998, de cómo continuara el proceso contra Raúl Ernesto Cruz León, como se conoce también, detenido el 4 de septiembre de 1997. En esta operación participaban varias de las organizaciones subvencionadas por el gobierno norteamericano a través del USAID, el Proyecto Somos Uno, el Instituto para la Democracia y el GATT, Grupo de Apoyo a la Democracia. Organizaciones todas destinatarias permanentes de millones de dólares de los aprobados para la destrucción de la Revolución Cubana. Tenemos medios con lámparas, las cuales se puede escribir y leer con un bolígrafo, tinta invisible, cualquier tipo de recado, carta o cualquier situación que nosotros queramos hacer con él. Hazte la idea que es una pluma. Lamentablemente para los enemigos del pueblo cubano, el disidente y terrorista que pretendieron fabricar era el agente Félix de la seguridad cubana. Él es Ignacio Medina. Ignacio Medina organiza y dirige a sus discípulos terroristas. Los cubanos lo conocen por los alias Bambi y Comisario Basilio, entre otros. Pero su identidad real está relacionada con verdaderos crímenes contra nuestro pueblo. Luis Faustino Clemente Posada Carriles,
Ingresó a la Agencia Central de Inteligencia CIA en 1961. Ha ideado, organizado y protagonizado actividades terroristas contra Cuba y contra la integridad física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en diversos escenarios internacionales. Es responsable de la voladura de un avión de Cubana de Aviación procedente de Venezuela en 1976. Prófugo de la justicia venezolana, implicado en el escándalo Irán-Contras, arrestado en Panamá en 2000 mientras planeaba el magnicidio del presidente cubano Fidel Castro. Indultado en 2004 por la presidenta Mireya Moscoso al finalizar su mandato. En 2005 reapareció en la Florida. Investigado en un amañado proceso por entrada ilegal al territorio norteamericano, moviéndose libremente por las calles de Miami. Continúa organizando actividades contra Cuba. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. Supuestamente también dice en el artículo, señor Posada, que pronto habrán noticias muy interesantes. Claro. ¿Qué significa eso? Se están gestando otros tipos de sabotaje dentro de Cuba. La Poderosa 670. Si lo vuelvo a hacer otra vez, tengo que hacer lo mismo. De hecho, y no me arrepiento de nada. José Ramón Sanfeliu Rivera, el hermano que era dueño y estaba encargado del taller Moltroc, en San Salvador, un taller de obra y banco. Es ahí que trabajando y pasando el tiempo, llegando a tener una buena relación, se dio la oportunidad y él me presentó a Posada Carriles en la oficina de él. Entonces, en ese momento yo no le creí y hasta me enseñaron el libro de él y internet donde ratificaba la verdadera identidad de Posada Carriles. De agosto de 1997, la Junta de Directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana publica un mensaje triunfalista y cínico presentando textualmente las bombas en los hoteles como incidentes de rebeldía interna que durante las últimas semanas se vienen sucediendo a través de la isla y que la Fundación Nacional Cubana Americana respalda sin ambajes ni reparos tales actos. Posada se alardeaba de que cada cosa que él hacía, él pedía permiso. No sé si es cierto, no, eso me lo dijo él. Solo estoy transmitiendo lo que él me dijo. Pero decía de que él le pedía permiso a la CIA. En el libro y varias personas me habían manifestado que él había sido de la CIA. Varias personas como Ramón Sanfeliu, Posada había sido asesor de El Salvador. Y sí se sabía que él era o pertenecía a la CIA y que él decía de que antes de que se hiciera una acción él pedía permiso a la CIA.
¿Cómo? Exactamente no sé, solo en una ocasión que en el Hotel Radisson, en una reunión de nosotros, de repente él estaba hablando por teléfono. Cuando él terminó, me dijo, el de la silla. Y esa vez, en una de las veces me hicieron un comentario de que no podíamos hacer nada, porque estaban las elecciones americanas. Y no se hizo nada, hasta después de las elecciones. Entonces, sea cierto o no, lo único que sí le puedo decir es que él me lo dijo y que esa vez de las elecciones no se hizo nada. Entre los años 2007 y 2008, mientras estaba siendo procesado por habérsele ocupado un enorme alijo de armas para organizar acciones violentas contra nuestro país, el connotado terrorista Santiago Álvarez Magriñá, circulado por Cuba con alerta roja de Interpol, estaba financiando a los mercenarios internos usando como correos nada menos que los diplomáticos norteamericanos de la CINA. Su jefe, Michael Panley y Robert Blau, posteriormente designados en el Buró Cuba del Departamento de Estado. También a través de la CINA, los mercenarios beneficiados con el dinero manchado de sangre de Álvarez Magriñá le enviaron un aval para que se presentara ante el tribunal no como el terrorista que es, sino como un luchador por la libertad y la democracia en Cuba. 4 de septiembre de 1997. Explosiones en los hoteles Copacabana, Chateau y Tritón y en la bodeguita del medio. En el primero muere el joven turista italiano Fabio Biselli. Este es el Hotel Copacabana. Fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Escogí este hotel por el sentido de que este está cerca de una, se puede decir, cadena de hoteles, en lo cual se me facilitaba movilizarme rápido y colocar la mayor cantidad de explosivos en el menor tiempo posible. Me fui directamente al bar. Agarré mi cámara y todo y me dirigí para el baño. Ingresé a el único servicio que hay acá, que es este, e inmediatamente empecé a armar el explosivo. Yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Lo que me da no es por agacharme aquí. Entonces veo a Fabio que como que se tira para allá, ¿no? Entonces los turistas aquí que estaban sentados aquí corren hacia allá. ¿Dónde estaba Fabio? Fabio estaba aquí parado. Aquí donde está exactamente él. Entonces, cayendo todavía los cristales y el humo de la explosión, me acerco aquí no sabía que estaba herido, ¿no? Y lo toco, entonces me doy cuenta que estaba herido y pido entonces ayuda a la gente. Salí por la misma vía por donde yo entré cuando ingresé al hotel. Esto es la bodeguita del medio. Fue el último lugar donde coloqué el último explosivo. Escogí como lugar la parte trasera de la nevera. Conecté la cápsula distonante con su, ¿cómo se llama? Con el C4. Agarré el explosivo y me tiré para atrás. Entonces, ya estando acá, coloqué el explosivo. Cuando Saúl salió a la entrevista, Posada me pidió a mí, a la familia de Saúl. Hubo intercambio de información entre el gobierno de los Estados Unidos y nuestro gobierno en el año 1998. No es ni la primera ni la única vez.
Basta recordar que en el año 1984 nuestras autoridades conocieron de un plan de atentado contra el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Se le informó a las autoridades norteamericanas y estas tomaron las medidas para desmantelar dicho plan. En el 1998 se le trasladó a la administración Clinton una serie de informaciones relacionadas con planes de atentado contra intereses y aeronaves cubanos y norteamericanos, y además se les dio acceso a los detenidos en Cuba por las bombas colocadas en los hoteles y otros centros turísticos cubanos el año anterior, y a los testigos de ese tipo de acciones anticubanas. Ahora, no es esa la única cooperación que ha habido. En el año 2005, en el año 2006, también se le brindó información a las autoridades norteamericanas, e incluso hemos ido más allá. En los años 2001, 2002 y nuevamente a mediados del año pasado, en el 2009, se le ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos la suscripción de acuerdos para la lucha conjunta contra el terrorismo. Hay una enorme diferencia, hay un enorme contraste entre la forma entre cómo el gobierno de Cuba ha enfrentado el terrorismo y cómo lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. ¿Quién se pasea libremente por las calles de Miami? Orlando 8. ¿Y quién está siendo procesado en los Estados Unidos por un delito migratorio menor? Posada Carril. De marzo de 1998. El jefe de la CINA pidió ser recibido urgentemente en el MINREX para trasladar información sensible. 9 de marzo de 1998. El ministro de Relaciones Exteriores recibió al jefe de la CINA y le leyó la siguiente nota. En relación con la información ofrecida verbalmente el pasado sábado 7 de marzo sobre planes de atentados terroristas organizados por exiliados cubanos a realizarse posiblemente los días 7 y 8 de este mes, y que ya los explosivos estaban en Cuba, deseamos comunicarles lo siguiente: que una vez más se demuestra que la fuente de información de las autoridades de Estados Unidos sobre estas actividades son absolutamente fidedignas, que el pasado miércoles 4 de marzo, en horas de la tarde, fueron arrestados 2 personas procedentes del exterior y ocupados los explosivos y medios con los que se proponían realizar, bajo promesa de pago en efectivo de una cantidad de dinero por cada bomba, 4 actos de carácter terrorista similares a los realizados con anterioridad, organizados de la misma forma y con los mismos fines y métodos. La persona que involucró a Cruz León también reclutó a finales de los años 90 a 3 guatemaltecos para continuar los planes contra la revolución cubana. 2 de ellos viajaron al país para cumplir sus órdenes. El tercero ingresó con posterioridad y fue apresado por las autoridades. Sus nombres: María Elena González Mesa de Fernández, Hasidibán Fernández Mendoza y Nader Kamal Musalam Baracá. Antes de conocer a Marilena, conocía yo a un amigo que era amigo de mi hermano, y por ese medio conocí por este amigo de mi hermano, ¿no? Conocí a Marilena, de Marilena conocí a Manuel González. Sí, idéntico, el mismo.
Francisco Chávez Abarca me ofreció venir para acá a poner 4 artefactos explosivos. Él mismo las armó ahí en Guatemala. La plastilina, el C4, que él lo llevó, me imagino que de El Salvador, para Guatemala. Y ahí se embaló en la casa de Marilena, el explosivo. Ya los interfaces él los hizo también ahí en la casa de Marilena. El explosivo venía en champú, en los pomos de champú y desodorante. Los interfaces venían en las costuras del pantalón. Y las cápsulas detonantes venían en la pasta de dientes. Me dijo exactamente que la pusieran en las tiendas de los hoteles. Las acciones terroristas ejecutadas contra nuestro pueblo desde 1959 hasta la fecha, que han ocasionado miles de víctimas y cuantiosos daños materiales. La impunidad con que han actuado las organizaciones terroristas desde el territorio de Estados Unidos, organizando, financiando y ejecutando estas acciones criminales, son razones suficientes que justifican la necesidad de Cuba de defenderse y la labor que desarrollaron los 5 compañeros dentro de la fila de la mafia de Miami. No obstante, en el amañado juicio contra los 5 celebrado en Miami, la Fiscalía y el gobierno hicieron hasta lo imposible porque no aflorara la verdad. Llegaron a coaccionar a los connotados terroristas llamados por la defensa como testigos hostiles, los que están acostumbrados a alardear pública y notoriamente de sus hazañas. De igual manera, trataron de maniatar mi declaración como testigo sobre las investigaciones que se hicieron en La Habana con las bombas que estallaron en los diferentes hoteles. Solamente se podía hablar de las bombas que no estallaron. La que estalló y mató a Diselmo, eso no es importante ni para la jueza ni para la Fiscalía. Reflexionando, consideramos que los 5 fueron sancionados porque quienes los juzgaron son cómplices de los terroristas que han actuado contra nuestra patria. Son cómplices de Luis Posada Carriles, por eso ni tan siquiera lo pueden juzgar. Mientras sigan existiendo terroristas que actúen desde el territorio norteamericano contra Cuba y siga existiendo el doble rasero de las autoridades de este país, seguirán existiendo razones para defendernos. El pueblo de Cuba ha perdido 3.478 compatriotas. Otros 2.099 quedaron incapacitados. Todos marcados por el terrorismo procedente de Estados Unidos. Luego de haber obtenido la mejor información de las elecciones legislativas en Venezuela, siga por Telesur las elecciones generales Brasil 2010, donde se elegirán gobernadores, legisladores y al presidente de la nación. Este domingo, desde el Gigante del Sur, estaremos llevándole el desarrollo y los resultados de este importante evento democrático para los brasileros y el continente latinoamericano. Cuando Brasil decide, Telesur está presente. Nuestro periodista Cristian Salas hay algunos heridos, tenemos evidencias que ya dejaremos llegar. Estuvo desde Quito, Ecuador, aportando su esfuerzo profesional a la jornada informativa en el fallido golpe de Estado y secuestro del presidente Rafael Correa. Ellos están dispuestos a salvaguardar la integridad del presidente sin importar lo que tengan que hacer. Transmitiendo desde el lugar de los hechos y apoyando la democracia en nuestros pueblos. Yo salí de mi casa dejando a mis 2 hijos, a mi esposa, por defender la democracia. ¡El pueblo está contigo! Telesur está presente. La detención en Venezuela en 2010 del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca y sus declaraciones demuestran el vínculo existente entre sus acciones criminales del pasado bajo las órdenes de Luis Faustino Clemente Posada Carriles y los planes subversivos del presente.
llego a Manquetía, agarro mi pasaporte. No tenía el sello de salida de Guatemala. Las llantas, hacer estudios de la calle, la otra que podría hacer es que hay de atacar un partido político para que le caiga a otro, porque no se llevan o porque por lógica no son afines, ¿verdad? Por principio, por conveniencia diferente. Entonces ahí instantáneamente los pone a pelear. Cómo llegué a Manquetía, acababa de salir preso en El Salvador. No sé cómo le dicen ustedes los cubanos, nosotros le decimos estaba quebrado de plata, acababa de pasar 2 años, debía hasta el modo de andar. Solo te voy a decir una cosa. En ese momento me dicen que había un plan para Venezuela. Lo primero que digo yo, si se puede lo hago, si no, no. ¿Por qué viene usted a Venezuela? Señor, porque estábamos listos para poder hacer ciertas acciones de conspiración. ¿Cómo llegó usted aquí a Venezuela? ¿Cómo logró ingresar? De manera fraudulenta, con un pasaporte falso. Diferentes medios informativos confirmaban el 13 de julio de 2010 la aparición de otra ficha del rompecabezas conspirativo contra Venezuela y la región en general, la captura del venezolano Alejandro Peña Esclusa. Fue detenido el ciudadano venezolano Alejandro Peña Esclusa, quien está vinculado a partir de la información aportada por el terrorista Francisco Chávez Abarca a planes orientados y planificados para cometer hechos criminales en territorio nacional. Haciéndole seguimiento a informaciones aportadas por el terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca, quien ha hecho una serie de señalamientos, pues estamos dando comienzo a esa serie de trabajos que vamos a realizar a partir pues de esa delación o confesión que nos aportó este terrorista. Hay material, evidencias que presuntamente sean de naturaleza explosiva, más de 100 cápsulas, se presumen también son cápsulas presuntamente detonantes, unas de calor, otras eléctricas. Y eso está pasando ahora con lo que sucede por toda América Latina. La mezcla de razones por las cuales agreden y atacan cada más a Venezuela. Obviamente, número 1, por el petróleo. Número 2, por lo que significa la integración latinoamericana. La pérdida del patio trasero de Estados Unidos, de su dominio en esta región. Y lo otro es la ideología. Que ellos ya decían que, bueno, ningún otro modelo es capaz de realmente beneficiar a la humanidad. El Congreso de Estados Unidos sirvió de cómodo escenario a los representantes de la extrema derecha norteamericana que propició el reforzamiento del bloqueo hacia Cuba y dio alas a la actividad terrorista de los intereses anticubanos. Robert Menéndez, congresista de New Jersey, político oportunista y ambicioso de origen cubano, promueve ayuda financiera a la contrarrevolución, incluido el fortalecimiento de las emisoras de radio y TV Martí. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, relacionado estrechamente con el fallecido terrorista Arnaldo Monzón Plasencia, quien financió sus campañas electorales y la escalada de sabotajes en La Habana durante los años 90. Tradicionalmente su ayudante fue José Manuel Álvarez, criminal que asesinó en Estados Unidos al funcionario diplomático cubano Félix García Rodríguez. Uno de los más activos consultantes de Menéndez es Guillermo Hernández, también asesor personal de Posada Carriles. Negó los derechos de paternidad en el caso del niño cubano Elian González. Recientemente ha manifestado en círculos privados su preocupación por la captura del terrorista Chávez Abarca por temor a implicaciones directas. En El Salvador, en Hotel Radisson, cuando estábamos platicando, le dijeron a Posada que me contara a mí lo del avión de
de los cubanos. Cuando yo salgo del juicio, de ese juicio militar que está allí, había un comunista periodista allí, me dice, oye, doctor, a usted se le acusa de ser el autor intelectual de la voladura de este avión. Entonces me dice, Castro tiene 150 aviones, entre los míos y esos dos que tenía, y otros por acá. Entonces, usted lo volaría mañana a los 150. Y yo le dije, mire, no, yo no lo volaría. Usted sabe, entonces, ¿qué creyó ese hombre? Que yo me estaba cobardando y que yo estaba, pudiéramos decir, teniendo miedo. Y le dije, y dice, men, ¿y por qué usted no lo volaría mañana, doctor? Y le di una mala palabra que no se puede decir aquí. Y dije, porque lo hubiera volado ayer, chico. Orlando Bosch Ávila, terrorista internacional, apoyó a bandidos alzados en las montañas del Escambray hasta 1960, que abandona Cuba para emigrar a Estados Unidos, donde fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Colocó cerca de 50 bombas en dependencias cubanas en territorio norteamericano. Fundó varias organizaciones subversivas como Poder Cubano y la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, CORU. Es autor intelectual, junto a Posada Carriles, de la voladura del avión de Barbados, ejecutada por los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo. Vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana, prosigue sus planes de agresiones violentas contra Cuba. Me empezó a decir que era un avión, que había salido de Venezuela. Entonces él hablando dice que sí, que él en Venezuela había puesto ese avión y que lo había derribado. Y que había estado 7 años preso, pero que luego después había logrado fugarse de una cárcel y que se había fugado adentro de, que habían pagado unos policías de esa cárcel, que se había fugado adentro de un ropero. Posada me pide también que no se tenía que parar, no se debía de parar. Me da la dirección de un lugar en México, que era la oficina de la Embajada de Cuba en México, en el DF. Me da la dirección, hago el viaje a México para conocer. Regreso a El Salvador, le digo a Posada que ya había conocido todo, me da los medios nuevamente. Regreso a México, la escondo los explosivos otra vez en los zapatos y los detonadores también escondidos. En esa ocasión se colocó la bomba, no hubo daños más que materiales. Estaba en El Salvador. Cuando me llama Posada que estaba en Guatemala, que me fuera para Guatemala. El plan de atentado a Guatemala era lo que ellos me habían explicado. Tenían a los 2 francotiradores y a un entrenador, todos cubanos. Y se habían hospedado en el Hotel Crown Plaza y se iban a poner en la azotea del hotel. Entonces ahí se iban a colocar para hacer el atentado.
Salvador sí tenía muy buenas relaciones, desde presidentes como Calderón Sol, Cristiani, que eran de Arena, que es el partido de derecha de El Salvador, Francisco Flores, Rodrigo Ávila, que fue director de la policía 2 veces, que con ellos se reunía, era amigo de ellos, asiduo de ellos. Todos visitaban a gente de la fundación en Miami, en Estados Unidos, en Florida. Todos los conocen, son de derecha. Pero a unos de ellos, por ejemplo, con Francisco Flores, salían a pescar juntos marlin. Salía a San Feliu, Rivera, salía a Posada. En noviembre de 2000, las amenazas públicas proferidas por connotados terroristas se hacían realidad en Panamá con el magnicidio organizado contra el presidente cubano Fidel Castro. Posada Carriles pretendía colocar en el Paraninfo universitario 34,44 libras del explosivo C4, con un radio de acción altamente destructivo en 200 metros perimetrales. Llega a mi casa en El Salvador, me lleva para un restaurante, para un Mr. Don, que es una cafetería grande. Y me menciona que tenía un plan, que había que ir a Panamá. Y en ese momento solo sabía, me dijo que era para matar al señor Fidel Castro. El jefe de esos elementos, a quien los líderes de la Fundación Cubano-Americana encargaron la misión, es el tristemente célebre Luis Posada Carriles. Yo veo a Posada después de salir libre en Guatemala, en un restaurante que se llama The Fatality, carretera Salvador, en Majada, Pradera, Majada, Concepción. Y es ahí donde me cuentan de que le habían pagado a la presidenta de Panamá, Moscoso. Le han dado casa, parece que un yate o un helicóptero, dinero, como $1 millón. Embajador, buenos días, es la presidenta para informarle que ya los 4 cubanos fueron indultados en la noche de ayer y que ya salieron del país, 3 van rumbo hacia Miami y el otro pues un rumbo desconocido. Hasta luego, un abrazo. Ellos salieron de Panamá para Miami, Posada se quedó en Guatemala y el dinero había llegado en el mismo avión privado que los había ido a traer a ellos a Panamá. Las políticas agresivas de Estados Unidos hacia Cuba se expresaban nuevamente a través de su brazo armado, los terroristas. En abril de 2001, llega nuevamente la ruta del terror a Cuba, con una infiltración armada de 3 hombres por Cayo Jutía, al norte de la provincia de Villa Clara. La operación fue financiada y organizada por el cabecilla anticubano Santiago Álvarez. Entre sus planes incluía volar el Cabaret Tropicana. Déjame hacerte una pregunta. El otro día que me dijiste lo de Tropicana, ¿tú quieres que yo haga algo allá? Si quieres hacer eso mejor, a mí me da lo mismo. Ahí se entra por una ventana con un par de latitos y se acaba aquello. Y es menos riesgoso. En septiembre de 2002, el terrorista Rodolfo Frometa Caballero anunció la constitución de la Alianza Militar Latinoamericana entre la organización que encabezaba Comandos F4 y la Junta Patriótica Venezolana, dirigida por el capitán venezolano Luis García Morales, radicado en Miami, para intentar destruir el proceso encabezado por Hugo Chávez. El interés de Venezuela, de ellos, de la fundación de Posada y de los americanos era por el petróleo. Y de la fundación porque si Cuba no tenía de Venezuela, perdía su hermandad o su hermano mayor que le ayudaba. En mayo de 2009, el presidente Hugo Chávez Frías denunciaba la preparación en El Salvador
de un atentado contra su vida, se asistía a la toma de posesión del mandatario Mauricio Funes. Estábamos a punto de salir a El Salvador cuando nos alertan de allá mismo nos alerta nuestra inteligencia, la inteligencia y los cuerpos de inteligencia del gobierno de Nicaragua, que está al lado, y con mucha experiencia, los sandinistas, y algunos amigos del mismo gobierno que se estaba instalando, de que iba a haber un intento de asesinato. Y luego se aclaró, Posada Carriles, desde Miami, sus aliados en Centroamérica y aquí. Como posibilidad, por los 2 fusiles base, pudiese ser la posibilidad de un atentado con el señor presidente Chávez. Cosas como esas, también de los atentados que se le hacían a los buques petroleros que iban Venezuela, La Habana, Cuba, para hundirlos o para impedir que llegaran, colocándole cargas explosivas. Y la otra también podría ser contra un candidato opositor para que la culpa le cayera al señor presidente Chávez. En agosto de 2009, el mismo personaje, Frometa, visitó Honduras durante casi una semana para apoyar el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. La prensa hondureña se hacía eco del acontecimiento. Desde el momento en que se logra el golpe de Estado de Honduras, los cubanoamericanos estaban muy optimistas, muy felices. Entra Porfirio Lobo, entra primero Micheletti, después Porfirio Lobo ya en las elecciones, aproximadamente 6 meses después, y eso a ellos los tenía emocionados y contentos, y quería que así fueran en Guatemala, en El Salvador, Bolivia. Ya tenían en Centroamérica 3 países, Panamá, Costa Rica y ahora Honduras, de derecha. Honduras fue un experimento, yo creo que para Honduras ya era, empezó como un experimento, terminó como un éxito para ellos. Y después de tener esa concepción de ese éxito, ellos andaban buscando cómo seguir en Centroamérica cambiando ese tipo de gobierno de izquierda. Y estaban en Guatemala, pensando en Guatemala, porque era el país que hasta los mismos periódicos de Guatemala decían de que tenía las condiciones necesarias para un golpe de Estado. El presidente de Honduras. Algunas personas le dicen el de facto government. No, bajo la Constitución de la República estoy aquí sentada con el presidente de este bello país y a mucha honra. Ileana Ros Lehtinen, congresista de la Florida.
comprometida con la ultraderecha, pieza clave en la liberación del terrorista Orlando Bosch, apoya financiamiento y desarrollo de Radio y TV Martí. Mantuvo relación privilegiada con las administraciones Bush, practica chantajes sobre instituciones y personalidades que favorecen cambios hacia Cuba. Incitados por Ileana Ross, Lincoln Díaz Balar y organizaciones de Miami, Hermanos al Rescate realizó provocaciones en Cuba para dañar el proceso de conversaciones con Estados Unidos tras los acuerdos migratorios en 1994 y 1995. Las operaciones aéreas se habían iniciado en 1992. Por primera vez aparecen fotos de los aviones en un reportaje del periódico Miami Herald. Bajo los auspicios de la mafia de Miami, provocaron un incidente. En 20 meses se realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano, incluido el de Ciudad de La Habana. Lanzaron distintas propagandas hasta concluir en los sucesos del 24 de febrero de 1996 y el derribo de las avionetas. Esta provocación enrareció las relaciones cubano-estadounidenses. Estimuló la aprobación de la ley Helms-Burton, cuyo contenido impide soluciones de cara al futuro entre ambos países. La ley codifica todas las medidas que han dado lugar al bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En 2008 promovió el indulto al terrorista Eduardo Arocena, autor intelectual del asesinato en Nueva York del diplomático cubano Félix García Rodríguez. Activa recaudadora de fondos para pagar a los abogados defensores de Posada Carriles. Solicitó la inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas. Con Lincoln y Mario Díaz Balar, viajó a Honduras a respaldar a Micheletti y el golpe de Estado. América Latina guarda un largo historial de acciones violentas organizadas y financiadas desde el norte. Las injerencias de hoy recuerdan la ejecución del conocido Plan Cóndor a partir de la década del 70. Como entonces, las pretensiones se disfrazan a través de diversas formas. De igual manera, de hace muchos años, el imperialismo así no se trata solamente de la Casa Blanca y Washington y el Pentágono. No, el imperialismo es un conjunto de corporaciones multinacionales, instituciones financieras, grandes bancos, corporaciones mediáticas, el complejo militar industrial. O sea, no es solamente Estados Unidos. 2010 comenzaba con una guerra mediática contra Cuba de la llamada Gran Prensa Occidental y sus poderosos medios, controlados por Estados Unidos. Una manera de acompañar el programa de acciones terroristas hacia nuestro país y una prueba irrefutable de las razones que Cuba defiende. En febrero de 2010, la organización Alfa 66 celebró su congreso anual en el cual aprobó la continuidad de la lucha violenta como forma de combatir al gobierno cubano. Entre los invitados se encontraban conocidos personajes de este mundo del terror: Luis Posada Carriles, Osvaldo Mitad, Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo. Días después, y coincidentemente en marzo de 2010, en horas de la madrugada fue atacada la residencia del embajador de Cuba en Guatemala con proyectiles explosivos disparados por un lanzagranadas que causó daños materiales. El diario El Periódico publicaba la información. La Embajada de Cuba formalizó la denuncia ante el Ministerio Público guatemalteco, registrada como denuncia verbal MP 001-2010-31323. En junio de 2010, el congresista republicano Lincoln Díaz Balar reivindicó la validez de las ideas de su padre a fin de reactivar la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Lincoln Díaz Balar, congresista de origen cubano de extrema derecha. Fuertemente vinculado a la política más radical de Estados Unidos contra Cuba, en junio de 2010 invocó las ideas de su padre Rafael Díaz Balar, uno de los principales ideólogos de La Rosa Blanca y padre también de Mario, congresista norteamericano, a fin de reactivar la agrupación y las acciones contra Cuba. En 1959 fue fundada en Nueva York La Rosa Blanca, primera organización contrarrevolucionaria compuesta por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron de Cuba por sus abusos y crímenes. Desde el principio se aliaron a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para organizar un levantamiento en el Escambray. A partir de 1959, quemaron escuelas, campos de caña, viviendas y textileras, con un saldo de numerosos cubanos heridos y